Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por estar una vez más aquí, por la posibilidad de reunirnos, y les pido que me acompañen en una oración para empezar en el estudio de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí hoy, Señor. Gracias porque una vez más tú nos has dado la libertad para venir, Señor, para no tener dificultades en la movilidad, Señor, para libremente circular por las calles de nuestra ciudad, Señor, y poder acercarnos acá y estar reunidos en comunión, Señor, con nuestros hermanos, pero sobre todo contigo, Señor. Te pido también por nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, viendo la transmisión por internet. Padre Santo, te pedimos que les bendigas y que puedan estar también en el mismo espíritu con nosotros, Señor, en un solo espíritu para alabarte, para honrarte, para adorarte, Señor. Padre Santo, te pido que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú el que se hace cargo, Señor, de cada palabra que se diga y de cada cosa, Señor, que hablemos hoy, Señor. Gracias por la bendición de poder tener tu palabra disponible, Señor, y gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos permites con libertad estudiar tu palabra, Señor. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana tenemos el estudio número 2 del folleto. Yo sé que ha sido un poco complicado en estas semanas por el asunto de movilidad tener los folletos, pero en todo caso estamos ahora en esta semana en el estudio 2 y nuestro tema es Dios predice la redención. ¿Ya? Empecemos con lo que teníamos para el día jueves. Empezamos con el Salmo 25 y vamos a leer del 1 al 11, por favor. Ya, les pido que me acompañen a leer en la versión NBI. Dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores del camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Entonces, estamos hablando de redención, de algo que una vez se perdió y es rescatado, es algo que regresa, ¿no? La semana anterior vimos el tema del exilio y ahora estamos hablando de la redención. Sí, el Señor permitió el exilio, pero desde siempre el plan de Él ha sido que nosotros nos volvamos a Él. Y lo vemos este plan desarrollarse a lo largo de la palabra una y otra vez. Esta semana, obviamente, al leer los salmos que teníamos para la lección, es sorprendente, por decir lo menos asombroso, ver cómo la palabra de Dios se aplica tan claramente en la actualidad y puede describir sentimientos que tenemos hoy día o estas semanas. Y el Salmo 25 nos habla de esta situación difícil que estaba atravesando el salmista. En la primera, en el 1, dice: a ti, Señor, elevo mi alma. En otras versiones, en otras traducciones también dice: en ti pongo mi confianza. Y eso es lo que debemos, ante cualquier problema, empezar por ahí. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Es en el Señor. Y en estas semanas, donde nuevamente nos hemos enfrentado a una crisis en nuestro país. Sí, ya estábamos en el asunto de la pandemia y ahora tenemos una crisis sobreañadida a esta situación. Nosotros como cristianos tenemos que tener como reacción inmediata, primaria, no como último recurso, sino como reacción inmediata, el poner en nuestro Señor nuestra confianza. ¿Por qué? Primero, porque no está en nuestras manos resolver las crisis mundiales, ¿no? Obviamente. Y segundo, porque confiamos en que lo que sea que Él haga, lo que sea que Él permita, lo que sea que Él ponga como límite a nuestro alrededor o no ponga a nuestro alrededor,
todo esto está bajo su control y si nosotros confiamos en Él, de verdad confiamos en Él, ya, o sea, puede pasar cualquier cosa, podemos estar en el peor momento, pero lo principal de saber que Él está a cargo, eso está controlado, por decirlo así. Y eso es, y mientras más avanza nuestra vida, vamos encontrando que no hay un lugar seguro o un país seguro o una ciudad segura o un estilo de gobierno seguro o una moneda física, virtual, lo que sea seguro. Nuestra seguridad y nuestra confianza está en Dios. Y eso es algo que tenemos que tener tan claro, porque si no nuestros ojos, nuestra mirada está puesta como en qué es lo que puede mejorar en el mundo o qué es lo que puede caer en el mundo, pero finalmente ese no es el punto. El punto es que nuestra confianza está en el Señor. Y en el 2 nos dice esto, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Otras posibles traducciones para esta palabra humillado también es avergonzado o confundido o retrasado en lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y pedirle que nos dé la claridad para saber hacia dónde ir, cómo ir, en qué camino ir. Nos dice el 3 que Él avergüenza a los traicioneros y que pide el salmista así como que les da vergüenza a los traicioneros que están haciendo estas cosas y podemos en este caso, en este versículo, creo que durante esta semana muchos de nosotros hemos sentido, estas últimas 3 semanas creo, hemos sentido miedo, hemos sentido indignación, hemos sentido frustración, hemos sentido tal vez tristeza y hemos sentido de alguna otra manera decepción. Miren, nosotros podemos ir donde el Señor y lo que yo quiero invitarles en esta mañana es que le digamos las cosas tal cual como las sentimos. En este caso el salmista decía que quiere que sean avergonzados los traicioneros. Ya, ok. Está bien, nosotros podemos decirle lo que sea al Señor. Que el Señor vaya a hacer exactamente lo que nosotros decimos, eso es otra cosa, ¿ya? No les digo que eso va a suceder. El Señor hará lo que Él a bien tenga, ¿ya? Pero es importante que nosotros aprendamos a hablar así con el Señor, que aprendamos a hablar como con nuestro amigo, como con alguien que es extremadamente cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la relación que Él quiere tener con nosotros. Piense en la persona con la que más fácil le resulte conversar en la vida. ¿Ya? De esa misma manera, converse con el Señor. Él ya conoce su corazón, así que no es como para informarle a Él lo que está pasando, ¿no? Sino para el bienestar suyo, el rato que usted puede hablar con Él. Muchas veces, cuando tenemos un problema, lo principal que necesitamos es poder hablarlo, desahogarnos. Ya con que alguien nos escuche, podemos procesar nuestras ideas y poner en orden nuestros pensamientos. Y esto es lo que el Señor nos invita a hacer, como en este salmo. Hay angustia, sí, hay problemas, sí. Entonces, ¿a quién acudimos? Al Señor. ¿Ya? Y de ahí le pedimos al Señor que nos haga conocer sus caminos y sus sendas. Miren, es evidente para pedirle al Señor que nos deje conocer sus caminos y sus sendas, no es solo como, bueno, dime cuáles son tus caminos y tus sendas, pero yo igual voy a hacer lo que a mí me parece. Sino que es decir, yo quiero seguir por donde tú me mandes, ¿no? Quiero hacer lo que tú me muestres, no lo que a mí me parece, sino si queremos hacer lo que a nosotros nos parece, ¿para qué le pedimos al Señor que nos muestre las cosas? A veces estamos como, Señor, muéstrame, y Él nos muestra y luego, no sé, como que no me quedó tan claro y sigo haciendo lo que a mí me parece. No, si le pedimos al Señor que nos muestre, Él con su amor nos muestra y finalmente nosotros lo que deberíamos es hacer caso, ¿no? Y luego Él habla de su propio problema, de su propio pasado, ¿ya? Dice, cuando me mires no pienses en lo peor, en los pecados, ¿no? de mi juventud. Miren, cuando nos acercamos al Señor, le estamos pidiendo que pase por alto lo peor que hayamos hecho, lo peor. Y que en lugar de eso nos mire con amor y ternura. Miren, los pecados de nuestra juventud no significan solo lo que hayamos hecho hace 20 años ya. Los que ya nuestra juventud fue hace 20 años. Sino, no puede ser tal vez un solo evento el que más nos da vergüenza de toda la vida,
O puede ser un estilo de vida que llevamos por mucho tiempo que nos da vergüenza, o algo que tal vez no hicimos hace mucho tiempo, sino recientemente, que realmente nos da vergüenza. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, podemos pedirle eso. Cuando me veas, por favor, no veas lo peor de mí. No veas los pecados de mi juventud. Mira tu misericordia, ten misericordia de mí, mírame con amor, mírame con ternura, Señor. No me veas como lo peor que soy, porque estamos en esa clase de relación. Miren, muchas veces nos sucede que cuando hacemos algo terrible, es como que queremos escondernos del Señor. Así como Jonás, que dijo, bueno, me voy para otro lado, no quiero hacer lo que Él dice, me voy lejos, donde no me encuentre. Eso es absolutamente absurdo de nuestra parte. Cuando hacemos algo terrible y decimos, quiero esconderme del Señor, sí, ganas no nos faltan porque sabemos que hicimos algo terrible, pero debemos acudir a Él y decirle esto, o sea, Señor, yo sé que pequé, yo sé cuáles fueron mis pecados, tú también sabes, obviamente. No me mires a mí conforme a esos pecados, sino mírame, Señor, conforme a este amor que me tienes, ¿no? A esa ternura que me tienes. Entonces, ahí sí, vengamos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo malos que hemos sido, a pesar de las cosas terribles que hayamos hecho. El Señor es tan bueno, como dice ese salmo en el versículo 8, que Él nos muestra el camino, aún a nosotros los que éramos pecadores, o los que recientemente estábamos en pecado y ya no estamos. Él nos muestra el camino. Él podría decir, verás, con lo que hiciste contigo basta, y no quiero saber nada más de ti, se acabó. Ya. Pero Él no es así con nosotros. Él es tan bondadoso que aún sabiendo los pecados de nuestra juventud, o piensen en lo que sea más terrible que ustedes hayan hecho, lo que más les da vergüenza, lo más oscuro que no quisieran que nadie se entere, el Señor sí sabe. Y podemos ir delante de Él y decirle confiadamente, Señor, aquí estoy, muéstrame tu camino. Aún a pecadores como yo, por favor, muéstranos tu camino. Nos dice que el Señor dirige con justicia a los humildes, y ahora sí quiero enfatizar esta palabra humildes, porque realmente se la utiliza muy incorrectamente en nuestro idioma. Miren, humilde no significa pobre, eso no significa humilde. Humilde significa alguien que tiene humildad y alguien que tiene modestia, eso significa humilde. ¿Ya? Cuando nosotros entendemos nuestra postura ante Dios y nos ubicamos de quiénes somos nosotros, quién es Dios, cuál es nuestro puesto, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, este amor que nos tiene, esta ternura que nos tiene, y realmente nos ubicamos en lo nada que somos frente a Él y lo absolutamente iguales que somos entre todos como seres humanos, ahí podemos ser humildes, ahí podemos vivir con modestia, ¿no? Vivir con humildad no significa vivir en pobreza, sino significa que nuestro corazón tiene esta modestia y tiene esta sencillez al vivir. No digo al presentarnos delante de la gente, sino al vivir en general. Cuando nos ven y cuando nos ven, cuando están afuera, cuando estamos en la casa, cuando estamos con amigos, conocidos, desconocidos, con el rey más importante del país más importante, o con el señor de al frente, que le saludamos cuando entramos, del señor guardia que está al frente. Da igual, la humildad no es algo que se finge, la humildad es algo que se tiene en el corazón. Así que dejemos ya de creer que ser humilde es ser pobre, y si somos pobres, entonces por lo tanto somos humildes y por lo tanto somos como preferidos de Dios, o por el contrario, que si alguien tiene dinero, entonces eso le hace que no sea humilde y entonces es mal visto por Dios. O sea, por favor, escuchemos, leamos lo que la palabra dice y no nos inventemos lo que no dice, ¿ya? Todas las sendas del Señor, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes. El 10 nos dice, para los que cumplen los preceptos de su pacto. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos encontramos con gente citando, pero a diestra y siniestra, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Fin de la cita, ¿no? Ni siquiera es del fin del versículo, pero hasta ahí, eso es lo citado. Miren, las sendas del Señor son amor y verdad para los que cumplen los preceptos de su pacto. No es que todo el pecado que usted está cometiendo va a servirle para bien porque usted le ama al Señor. Ya, eso no tiene nada de congruencia. No es compatible.
Decir, bueno, yo vivo en pecado, pero en el fondo le amo al Señor. A pesar de eso, entonces está bien, todo servirá para bien. Así no es. Así no funcionan las cosas. Él dice, el Señor nos dice en su palabra que sus sendas son amor y son verdad para los que cumplen los preceptos de su pacto. ¿Ya? Entonces, finalmente en el 11 nos dice, perdóname porque tú eres grande, por tu gran nombre, no porque yo soy tan lindo y precioso, no porque soy buena gente, ni siquiera porque soy humilde, ¿ya? Sino por tu gran nombre, porque tú eres maravilloso, por eso perdóname. Porque solo alguien como Dios que pueda perdonar nuestras transgresiones terribles y todos los pecados de nuestra juventud y todas las cosas horribles que hemos hecho y aún así seguirnos amando y aún así seguir tratándonos bien y con misericordia y con amor y con bendiciones y demás cosas que nos da. ¿Ya? Continuemos la segunda parte de este salmo que teníamos como lectura para el día viernes. Vamos a leer desde el 12 hasta el 22. Dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Miren, como siempre, las bendiciones del Señor y el estar en paz tienen que ver con obediencia. Sin duda alguna, tienen que ver con ser obedientes. Este salmo es un hermoso resumen de que, aunque somos pecadores, Dios nos ha salvado. Pero le obedecemos porque le tememos en amor, le amamos, tenemos este temor reverente por Él, esta admiración por Él. Y como le amamos, Él nos da a conocer su pacto. Y como conocemos su pacto, sabemos que siguiendo este pacto, los preceptos del pacto, como dice ahí, nos irá bien. Todo va concatenado, no es como que por acá tiene que ver la obediencia y por acá la salvación y más allá no sé qué otra cosa. No, todo en la palabra del Señor tiene congruencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estaba el salmista en este momento? Estaba solo, estaba afligido, tenía angustia, tenía aflicción evidentemente, y también tenía el recuerdo de sus pecados. Esa es una de las cosas que, aunque tal vez externamente no esté pasando nada, a veces nos encontramos en situaciones en las que los recuerdos de lo malo que nosotros mismos hemos hecho o de nuestros propios errores también pueden ser una causa de tormento y de aflicción y de sentirnos solos y de sentirnos angustiados. ¿Qué puedo hacer con respecto al pasado? Nada, ¿no? Hemos oído tantas veces que me encantaría cambiar el pasado. No hay cómo. Y a veces cuando nos quedamos anclados en ese pasado estamos así, como estaba el salmista. Sí, en el caso de él nos habla de enemigos externos, de personas que le odiaban, sí, pero también nos habla de esta memoria que se venía a su mente, este recuerdo de los pecados de su juventud, que le ofuscaban realmente, que le atormentaban. Pero nos recuerda que a pesar de todo eso, podemos volvernos al Señor. Decirle, no veas eso, ¿no? O sea, cuando me veas a mí, no pienses en lo peor que sabes de mí. Piensa en tu amor por mí. ¿Ya? Y así es como nos ve el Señor. ¿Ya? Los enemigos del salmista le odiaban, ¿ya? Y con un odio violento, hasta el punto en que él llegó a tener miedo por su vida. Pensaba que le podían matar. ¿Ya? Es terrible esa clase de odio. Cuando, si es que alguna vez alguno de ustedes ha sentido algo así, en que realmente siente que su vida puede estar en peligro por las acciones que son cometidas contra ustedes, es realmente angustiante, ¿ya? Pero aún en eso, aún en medio de todo eso, recordemos que nuestra confianza está en el Señor, como vimos en el primer versículo. Y mi protección, por decirlo de alguna manera, contra el odio que me tengan, no es que yo, no sé, pues me ponga un chaleco antibalas y que o que ya no me importe lo que... No. Mi protección es el Señor. Es el Señor porque Él me ha visto. Y aunque en mi juventud pude haber hecho lo que sea, aunque hasta anteayer pude haber hecho lo que sea, hoy estoy andando, como dice el salmista, en integridad y en rectitud. Si estamos andando en integridad y en rectitud, el Señor nos protegerá.
el Señor nos protegerá de cualquier situación. Por eso les dije lo de Romanos 8:28, no descontextualizamos diciendo todos nuestros pecados, nuestras maldades y lo demás nos sirven para bien. Porque he oído eso lamentablemente muchas veces. Sí, Dios quería que peque para que aprenda. Y es como, ¿qué dices? No, Dios nunca ha querido que nosotros pequemos, ¿ya? Pero para los que le amamos, las cosas sí son para bien. Como está diciendo ahí, aún el odio de sus enemigos, el Señor le iba a acercar. ¿Por qué? Porque le estaban dando en integridad y en rectitud. Dejemos de una vez de creer que vivir en pecado, vivir en maldad, vivir con odio, vivir en desobediencia y amar a Dios, todo puede ir junto. No. Todas estas cosas están lejos del amor de Dios, de nuestro amor hacia Dios, ¿ya? Porque cuando le amamos le obedecemos y actuamos como Él quiere que actuemos. No se puede las dos cosas. Así que cuando en Romanos 8:28 nos dice, a los que aman al Señor todas las cosas les sirven para bien, evidentemente a los que aman al Señor son los que le están obedeciendo. Por eso es que este salmo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no se contradicen, todo se complementa, pero no se contradice, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque primero, para reconciliarnos con el Señor, para volvernos a Él, para que pueda haber esta redención de la que nos habla el título de esa lección, nosotros tenemos que darnos cuenta y aceptar y enfrentar, o lo que sea necesario, cuál es nuestra verdadera posición en esta vida. Como pecadores que necesitan ser salvados por el Señor y que van a dejar su pecado. Y que no es que iré dejando lentamente. No, se acabó. Eso es nuestra posición ante el Señor. Ahora vamos al siguiente salmo, porque ahora teníamos 2 salmos en esta lección. Al Salmo 111, por favor, que teníamos en la lectura del día martes. Nos dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo, da de comer a quienes le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Miren, esto es del Antiguo Testamento, ¿no? Así que aquí nos habla en el 9, Él pagó el rescate por nosotros, por su pueblo. Sí, no podemos por todo su pueblo. El Señor no cambia, no cambió. No hay un Dios enojado del Antiguo Testamento y un Dios buena gente del Nuevo Testamento. Ya, saquémonos de eso de la cabeza de una vez por todas. Él pagó el rescate por su pueblo, ¿ya? Podemos alabar al Señor por sus obras y deleitarnos en ellas. ¿Cuándo? Cuando nos interesan las cosas del Señor. Como nos dice aquí, si estudiamos lo que Él nos ha dejado, si estudiamos lo que Él nos ha permitido tener por escrito en nuestras Biblias, entonces podemos ver la naturaleza, sus obras, lo que Él hace en su creación extendida, en nuestra propia vida, en cada detalle, y deleitarnos en eso, y alabarle por siempre y decir, Señor, realmente es maravilloso lo que tú haces. Me deleito. Pero si no nos interesa estudiar las cosas del Señor, podemos ver como el resto del mundo la misma creación, las mismas maravillas, y que esto no signifique nada para nosotros, que no nos demos ni cuenta siquiera de todo lo que está ahí afuera. Y sí, o sea, sí, o llegar al nivel de creatividad, voy a decir ya, para no decir otra palabra, decir, sí, yo creo que todo esto surgió así nomás, así surgió, nadie creó esto apareció, ya. Miren, cuando le amamos al Señor, cuando amamos su palabra, Él nos permite deleitarnos en sus maravillas. Es hermoso porque hay maravillas del Señor por donde quiera que vayamos, pero cuando no le amamos, cuando no le conocemos, cuando no tenemos nuestro corazón abierto, podemos pasar por este mundo pensando que todo es aburrido, todo igual,
¿Qué importa? ¿Que aquí no hay nada de bueno? No, hay tantas maravillas. Además de que Él ha hecho maravillas, como si no fuera suficiente, Él es fiel. Y dice, nos da de comer a los que le tememos. Miren, yo creo que en estas semanas hemos podido ser testigos cada uno de nosotros de que por la situación de nuestro país, no voy a hablar de a favor del uno en contra del otro, el acceso a alimentos en nuestra ciudad y en otras ciudades del país fue completamente limitada. ¿Ya? Y hubo escasez. Y a pesar de eso, yo estoy segura que a todos nosotros el Señor nos permitió comer. Y a algunos hasta nos permitió comer todo lo que se nos ocurría. ¿Ya? No nos faltó. No nos faltó, ¿por qué? Porque el Señor es fiel. No dice, te daré de comer excepto si hay un paro nacional en tu país. No. Excepto si hay sequía. Excepto si es que hay una guerra, lo que sea. No, yo te voy a dar de comer. Yo te voy a dar de comer y eso es todo. Nosotros podemos confiar en Él. Podemos confiar en eso. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo? Una vez más, el Señor hace esto a los que son fieles con Él. Él es fiel cuando nosotros le tememos. Cuando nosotros le tememos nos damos cuenta de quién es Él y que es absolutamente la mejor idea que podemos tener, obedecerle. ¿No? El Señor nos ha bendecido, miren, de forma individual a cada una y de forma colectiva también como pueblo. Y tenemos que estar agradecidos por eso. Vamos al 7 y al 8, que es algo que tenemos que tener una vez más. Si vamos a hablar de redención y de volvernos al Señor, tenemos que tener claro esto. Los preceptos del Señor son dignos de confianza. Dignos de confianza. Y segundo, inmutables por los siglos de los siglos. O sea, primero, están bien hechos. Y segundo, servirán para siempre. Servirán para siempre. ¿Ya? Por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque fueron hechos por un Dios perfecto y fueron dados correctamente. No fueron para un tiempo pasado. No, nos dice por los siglos de los siglos. ¿Ya? Si usted cree que vive en una realidad donde su criterio es mejor que la sabiduría del Señor y sigue buscando algún pretexto absurdo como es que yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia para desobedecer al Señor, entonces no se queje de los resultados de su vida. No se queje, porque la ley del Señor está bien hecha y sus preceptos son inmutables y perfectos por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces la obediencia a Él no es que funcionaba en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento hacemos lo que nos da la gana y todo estará bien. No, ya no podemos seguir más con esa mentira, porque esa mentira no solo ha destruido la iglesia, sino que ha destruido la credibilidad de la iglesia para las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones cada vez más no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque han visto que decimos una cosa aquí adentro y en la vida vivimos como sea. ¿Ya? Y aquí está otro versículo que clásico que citamos, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, o el temor de Jehová, si es que van por la versión Reina Valera 60. ¿Ya? Fin de la cita. Tal vez ahí tienen un sticker así en su refri o en un imán en el carro, en el cuaderno, ya. Pero lo que dice el resto de ese versículo es: buen juicio demuestran los que cumplen sus preceptos. O sea, sí, qué bueno, eres sabio si le temes a Jehová, ya. ¿Y cómo se nota que le temes? Porque cumple sus preceptos. ¿Ya? Así, no, yo soy súper sabio pero le desobedezco. Yo le temo pero le desobedezco. No, eso no tiene sentido. Así que esto es, por favor, igual, dejemos de tener medios pedazos de versículo para justificar nuestras acciones. Sí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero se trata de obediencia. ¿Ya? Vamos al sábado a Isaías 49, 1 al 17. Ya. Yo les invito a que lean lo que nuestro hermano Oliva escribía en el tema de Comprendiendo y Viviendo, porque él hace todo un análisis acerca de cuatro pasajes de Isaías que hablan sobre el siervo y cómo esto también habla proféticamente del Señor Jesús, no solo de un siervo, sino de las cosas que se cumplen en el Señor Jesús. Así que les invito a que vean eso en sus folletos si es que no han tenido tiempo todavía de hacerlo. ¿Ya? Entonces, Isaías 49 del 1 al 17 les
Les voy a leer en la versión NBI. Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo. En ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pasarán y en todo el cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos desde el norte, otros desde el oeste y aún otros desde la región de Asuán. Ustedes, los cielos, griten de alegría. Tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan en canción, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que a ti te asolaron. Miren, este pasaje es largo, sí, nos habla de muchas cosas, pero nos habla de restauración. Ya, este pasaje continúa la idea que está en el capítulo anterior, en el capítulo 48, porque empezamos aquí como a mitad de la idea, ¿no? En el 49. ¿De qué nos estaba hablando antes, en los capítulos previos? Que el pueblo decía, sí, nosotros somos del pueblo del Señor, sí, nosotros vivimos en la ciudad del Señor, somos habitantes de Jerusalén, y sí, o sea, nosotros somos parte de Israel y eso es todo. Pero ¿qué pasaba? Este mismo pueblo que decía ser pueblo del Señor, permitía que se deshonre el nombre del Señor. ¿Cómo? Como siempre, desobedeciéndole y dando culto a sus ídolos, ¿no? Y dando honra a esos ídolos. Y todo lo bueno que les pasaba atribuían a sus ídolos, pues, ¿no? No soy, pero yo soy parte del pueblo del Señor, ¿no? Y soy parte de la ciudad, sí. Y nací aquí, soy de Israel, ya. Todo eso andaba diciendo el pueblo mientras seguían en lo mismo de siempre, de darle honor a sus ídolos. Entonces el Señor les dice que por amor a su nombre, por amor a Él mismo, no les va a aniquilar, porque eso es lo que merecían, ser aniquilados, ¿ya? Pero les aclara unas cosas, que Él les va a sacar de Babilonia. Recuerden que la semana anterior hablamos de que fueron a Babilonia porque se merecían. Y ahora en esta parte de Isaías les está hablando de un tiempo futuro donde esa cautividad se va a acabar. Se va a acabar y varias cosas. Y lo que saben, lo que nosotros sabemos, lo que entendemos, que sepamos que fue porque Dios nos lo ha revelado, ¿no? El pueblo tenía que entender eso. Que no vayan a decir que sus ídolos les proveyeron nada, que no van a decir que sus dioses falsos les proveyeron nada, ni les dieron sabiduría, ni les dieron entendimiento, ni les dieron nada. Que no vayan a decir que lo que sea, monumentos, tótems o lo que sea que se hace igual en nuestro país también, les ha provisto de nada o les ha revelado nada. Ha sido Dios. En cada uno de los casos, si tenemos algo o nos ha sido revelado algo, ha sido Dios.
¿ya? También les dice que no se olviden de que Él siempre estuvo con ellos, aún en los momentos difíciles. Aún en el desierto no les faltó nada. Como dijimos, aún nosotros en los peores momentos, el Señor no nos ha dejado, ¿ya? Y lo siguiente que les hace acuerdo es que son orgullosos, con su cuello como de hierro, dice. O sea, no agachan su cabeza, no son capaces de humillarse. Y además de eso, rebeldes. Y aquí me quiero detener un rato. Miren, nosotros tenemos que orar, seguir. No es que ya se acabó la situación del paro hace no sé qué día, porque ya no sé qué día fue todo esto, pero decir, bueno, ya se acabó, entonces ya no es necesario que sigamos orando por nuestro país. Miren, sigamos orando por nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestro país hemos dado honra a los ídolos como si fueran los que han provisto para nosotros. Como país me refiero, ¿no? Hemos sido orgullosos y hemos creído que eso es algo como de qué enorgullecernos encima más, o sea, como un mérito ser un país orgulloso y rebelde, un mérito ser un país rebelde. ¿Qué es eso? Eso es una ridiculez delante del Señor. Tenemos que permitir que el Señor por fin, verán, o nos humillamos delante del Señor o el Señor nos humilla. ¿Ya? Entonces escojan o por las buenas o por las otras, pero de que va a suceder, va a suceder. ¿Ya? Y Él les dice, o sea, el problema es su idolatría, que diciéndose pueblo del Señor siguen en lo mismo y que su cuello es de hierro y no se humillan. ¿Ya? Por supuesto, nada de eso estaba bien, nada de eso estaba bien. Pero ahora el Señor nos hace un llamado. Le digo, nos hace un llamado porque sí, le hizo un llamado al pueblo de ese tiempo, al pueblo de Israel de la época de Isaías, pero también nos hace a nosotros un llamado, porque toda la palabra del Señor es útil para nosotros, para nuestro aprendizaje. ¿Y por qué? Porque nosotros como seres humanos, aunque somos pueblo, también tenemos la tendencia a hacer todas estas mismas cosas absurdas que hacía el pueblo de Israel cuando fue exiliado, ¿ya? Todas estas cosas contra el Señor. Miren, pero aquí sí, como van a ver en el comentario, puede estar hablando del Señor Jesús, y de hecho sí, nos habla proféticamente de la venida de Él, pero también nos está hablando cada uno de nosotros. Hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre. Ninguno de nosotros es un error. Ninguno de nosotros es un error. No importa las circunstancias en que usted haya sido concebido, igual usted no es un error. El Señor no se equivoca, ¿ya? La gente se equivoca y puede hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, pero Dios no se equivocó al crearle a usted. Hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre, tanto como personas, como congregación también, como pueblo del Señor, como pueblo, como iglesia de Cristo que somos en la actualidad. Hemos sido llamados. Como dice Israel, tú eres mi siervo, en ti he sido glorificado. Miren, que el Señor puede decir esto no solo de Israel del Antiguo Testamento, sino de nosotros también ahora. En ti he sido glorificado. ¿Por qué? Porque le obedecemos, porque hemos dejado nuestros malos caminos, actitudes y todo, y hemos decidido obedecerle, ¿ya? Y como individuos, nuestro llamado es como el de Jacob, que también es de Israel, ¿no? Pueblo del pacto. Que el pueblo del pacto, que nosotros nos volvamos a Él. Eso es lo que nos ha llamado a hacer, desde el vientre de nuestras madres, a volvernos a Él, ¿ya? Ese fue el llamado que Isaías les hizo, y es el llamado que nos hace a nosotros también. El llamado que no es coincidencia, suena muy parecido a lo que en el Nuevo Testamento conocemos como la Gran Comisión. Sí, la Gran Comisión es ir y hacer discípulos, es decir, ir y enseñar a las personas a que vivan conforme a lo que el Señor dice. No que sepan de la existencia del Señor, ni que se enteren que existe Dios. No, que después de enterarse, después de ser pueblo, vivan conforme a lo que el Señor dice, ¿ya? Eso es la Gran Comisión, y esto es lo que nos está diciendo Isaías aquí. Habrá personas, como dice en el capítulo 48 de Isaías, en el capítulo anterior de lo que leímos hoy, que ya dicen, sí, eres pueblo del Señor, claro, por supuesto, siempre, todos los días. ¿Y qué pasa? Y hasta, como dice en el capítulo anterior, y hasta juramos en el nombre del Señor, y hasta usamos palabras de vocabulario que suenan cristianas o como palabras de pueblo del Señor, y vivimos absolutamente en contra de lo que decimos. Lo mismo estaba pasando con el pueblo, y lo mismo lamentablemente pasa hasta el día de hoy.
Entonces, ¿cuál es esta orden que da Isaías? Es la misma orden que nos dio el Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos, ir y enseñar a la gente a caminar conforme a lo que el Señor ordena. ¿Ya? No solo decirles lo que el Señor, enseñarles a caminar así. Como dice aquí, miren, no solo a las tribus de Jacob, no solo a los que ya son parte de Israel, sino hasta los confines de la tierra, luz para las naciones. Miren, el versículo 6 es interesante porque es como de difícil traducción. Entonces, cuando pasa esto, es aconsejable ir a diferentes traducciones y ver qué es lo que nos dice. Realmente es un versículo no de desprecio hacia ser un siervo, porque suena como, bueno, no, para mí no es nada que seas mi siervo, ¿ya? Pero no, lo que nos dice aquí es un honor tan inmerecido. Les voy a hacer como mi propia paráfrasis de esto, ¿no? No dice, realmente es poca cosa que seas mi siervo, no sirves para nada y da igual. No. Nos dice algo así como, a ver, les voy a poner en mis palabras. Para un siervo como tú, es poca cosa que vaya solo a las tribus de Jacob, sino que te mando también como luz a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice este versículo, el 6. ¿Ya? Entendámosle bien, porque que el Señor diga, no está diciendo es poca cosa que seas mi siervo, sino como tú eres un siervo capaz, no solo de hablar a los que están cerca tuyo, sino a los que están cerca, medianamente lejos, y en cualquier lugar de la tierra donde yo te ponga. ¿Ya? Cualquier honra que yo pueda recibir en mi servicio al Señor, no es por mí, no es para que yo me gloríe, es por Él, es para la gloria de Él, es por su indescriptible amor. Si algo me sale bien, es por Él. ¿Ya? No para que yo diga, bueno, ahora que yo soy lo máximo y ahora soy siervo del Señor y soy súper ungido y mi cara está en las portadas de 80 libros, o sea, viva para mí, sea para mí toda la gloria y la honra. No. Si yo estoy aquí en este lugar donde es un privilegio estar hablando de la palabra del Señor, o si el Señor me llama a otros lugares donde hay muchas personas o personas que sean importantes o poderosas, todo esto es por Dios y para honra de Dios y para gloria de Dios, no para que yo quede bien. Eso no tiene nada de importante, yo no tengo nada de importante. Recordemos que Isaías está hablando proféticamente del tiempo en el que el pueblo iba a salir de Babilonia y luego iban a volver, ¿no? Este exilio, como ya les dije, esto es lo que les correspondía. Eran las consecuencias que le correspondían. Y nosotros tal vez estemos en una situación, como les dije la semana pasada, viviendo las consecuencias que nos corresponden a lo que hemos hecho. Pero aún así, cuando estamos en una situación donde incluso podemos llegar a pensar el Señor me ha abandonado o el Señor se ha olvidado de mí, no es así. Miren, aún cuando estemos en la peor situación, hasta por consecuencia de lo que nosotros mismos nos buscamos, el Señor no se ha olvidado de nosotros y nos dice estas palabras de tanta ternura que les dice, jamás me podría olvidar de ti, en los últimos versículos. En resumen, ¿por qué? Porque te amo. Así como ¿acaso una mamá se olvidaría de su bebé al que le dio a luz, a su chiquito, a su recién nacido? La respuesta en la mayoría de los casos sería no, ¿ya? Pero aún si eso fuera el caso tuyo, y aún si tu madre se olvidó de ti y te dejó, yo nunca voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque te amo. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿ya? Jamás me olvidaría de ti. Ahora vamos a la parte del Nuevo Testamento, sabiendo esto, que el Señor siempre nos tiene presentes. Vamos a leamos de corrido todo lo de Corintios desde el 18 hasta el 31, lo que era del domingo y lo del lunes, ¿ya? Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es del poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen.
Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren sus propios llamamientos. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni muchos son los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios los escogió. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ya, está muy claro eso. Miren, al inicio de este libro, de 1 Corintios 1:2, dice a quién les está hablando, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto también aplica a todos nosotros. Ya. Les dice a esta iglesia, miren, ustedes son ricos en todo. Y cuando les enumera el todo en el que son ricos, les dice, ustedes son ricos en todo lo que se puede ser rico. En palabra, en conocimiento, en dones espirituales. Ya, eso era ser rico en todo. En ningún lugar dice en dinero, ¿no? En ningún lugar. De eso no estaba hablando Pablo, de esas riquezas no estaba hablando Pablo. Miren, y a nosotros nos ha dado este tesoro de Dios, que es la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Ya, todo el evangelio que predicamos, todo el evangelio, eso es nuestro tesoro, esa es nuestra riqueza en la que abunda en la iglesia, ¿no? Y esto, el evangelio y todo lo que decimos nosotros es una locura para el mundo. El mundo puede creer que estamos locos. Y ahora que vean, todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y publicar sus opiniones, ni siquiera disimulan en decirnos, no sean ya de frente, o sea, están locos estos. Ya, bueno, no importa, ya. Que ni siquiera hay duda de lo que el mundo opina, nosotros sabemos. Podemos abrir cualquier página de internet o cualquier periódico, lo que sea, y encontrar la opinión que el mundo tiene de nosotros. Bueno, para el mundo estamos locos. Así que aquí quiero que entendamos una cosa. Esto para el mundo es una locura y para nosotros no es una locura, sino que es un tesoro. ¿Por qué? Por gracia y obra de Dios, a través del Espíritu Santo. Miren, quiero decirles a mis hermanos, hay algunas personas que tienen una carga en su corazón por aquellos a los que le han predicado el evangelio y no les escuchan, ¿ya? Y no les escuchan o no les creen o no les oyen o siguen o les dicen ya, no, realmente ya de este tema no me hables, ¿ya? Y a veces sentimos una carga como que nosotros estamos haciendo algo mal. Miren, hay diferentes situaciones que pueden estar sucediendo. Número 1, si su vida da testimonio de que usted es parte del pueblo del pacto, su vida es congruente, lo que usted dice que cree con lo que hace, de que ha sido salvo, de que ha sido justificado por el Señor Jesucristo, entonces ya no se preocupe, usted predicó y eso es todo. ¿O acaso su vida está como el pueblo de Israel que decía, sí, yo soy pueblo, pero no se notaba para nada, ¿ya? Porque si es que está en esa situación como estaba el pueblo de Israel, primero arregle su situación y luego predique, ¿ya? Inmediatamente arregle su situación, porque si no, ¿para qué predica? ¿Ya? Y si la respuesta es sí, realmente mi vida sí es de testimonio, entonces no es su trabajo convencer a la gente, no es un asunto suyo, es un asunto del Espíritu Santo. No importa que usted sea el más sabio, no importa que con quien esté hablando, con su interlocutor, sea el más sabio del mundo, el más entendido, el más erudito, el más filósofo, el más de moda en nuestra época, el máximo influencer, el máximo youtuber, lo que sea que ahora sea ser influyente, ¿ya? O filósofo de época, ¿ya? Esos serán nuestros filósofos de época, bueno, ya. No importa. Lo que sea que quien sea que tenga el poder de convencer a las masas, no importa. O cuál sea la teoría o la filosofía de moda, no importa.
No es su trabajo convencer a la gente. Su trabajo es que su vida sea congruente con lo que usted cree, con lo que usted predica, y que cuando hable el Espíritu Santo sea el que le convenza a la persona de pecado, justicia y juicio, y de que le cambie esta mentalidad del mundo que es todo esto es una locura, a una mentalidad de, oh wow, no es una locura, es una maravilla, es un tesoro. Solo el Señor puede hacer eso. Y si nosotros vamos a hacer esos instrumentos, bueno, que nuestra vida sea congruente. Entonces, si no, estamos siendo piedra de tropiezo más que instrumento. ¿Ya? Si yo tengo el honor en algún momento de hablar de la palabra de Dios, no es por nada bueno que haya en mí, sino para dar gloria al Señor Jesús. Si hay algo de lo que pueda gloriarme yo o cualquiera que sea siervo del Señor, es de que Cristo vive en mí. Nada más. Lo que yo diga que son mis logros, si es que diría que algo sería mis logros, o lo que yo he alcanzado, o lo que yo bla, 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 es nada. Lo único de lo que yo tengo que gloriarme es Cristo en mí. Eso es todo. Eso es absolutamente todo. El resto no sirve para nada. Cristo en mí, eso es todo. ¿Ya? Y yo de ahí soy irrelevante. Así que con eso les dejo, mis hermanos, porque ya nos pasamos del tiempo. Les pido que nos acompañen para escuchar los anuncios y después para la alabanza. Que el Señor les bendiga.